Muy buen día para todos. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México de parte de su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática, hoy martes 21 de julio del 2015. Nuestra lección se titula En el vientre del gran pez. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea su santísimo nombre. Gracias, Señor, porque usted nuevamente nos da la oportunidad de escudriñar su santa palabra y aprender a través de sus siervos, sus misioneros, sus profetas, Señor, de qué manera nosotros debemos de obedecer su palabra, Señor, y entender cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que nos conviene realizar como sus hijos. Padre, le suplicamos una bendición especial por este ministerio tan hermoso, Señor, y también le suplicamos que sea usted quien dirija esta palabra a los corazones de todas las personas que nos escuchan, de todos los oyentes, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, que usted bendiga en gran manera su vida, que usted forte sus corazones, que usted sane, Señor, sus enfermedades y que sea usted quien hable a través de mí. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bien. Nosotros hemos estado analizando sobre un personaje bastante importante llamado Jonás, ¿verdad? Y entonces ayer analizamos sobre la gran misión que él hizo sin saber, ¿verdad? Él como primer misionero en esta tierra también, así como lo fue Abraham, pero un misionero al cual fue llamado a salir de su ciudad para ir a pregonar al extranjero, ¿verdad? Y vemos cómo él tomó una decisión equivocada, porque él, de acuerdo a su propio juicio, pensó que no era tan importante, ¿verdad?, ir del lado opuesto a donde había sido llamado. Sin embargo, analizando este hermoso estudio que nos hace reflexionar, porque nosotros pues podemos aprender aquí de qué manera desagradamos a Dios, de qué manera le obedecemos y la voz de quién debemos de escuchar, ¿verdad? A veces hay pensamientos que nos agobian y tomamos malas decisiones, y cuando llegan los resultados, y son resultados que nos laceran, que nos lastiman, ¿verdad? Nosotros culpamos a nuestro Padre Celestial a veces. Sin embargo, no entendemos que es una decisión que nosotros tomamos la que nos llevó a ese punto crucial en nuestra vida. A pesar de eso, nuestro Padre Celestial, en su infinita misericordia, siempre está presto a ayudarnos y ayudarnos a salir del lugar en donde nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, hemos caído a veces, ¿verdad? Entonces es bastante importante reconocer que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, Dios siempre va a estar presto a ayudarnos, pero también es importante conocer que no debemos de abusar de esa misericordia que tiene nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Eh, como nuestra lección hoy se titula En el vientre del gran pez, vamos a reflexionar un poquito en ese momento en el que a Jonás le tuvo, ¿verdad? Le retuvo el pez en su vientre, pero no fue arte de la casualidad ni fue una consecuencia natural, fue un mandato divino, porque dice la palabra de Dios que cuando él fue lanzado del barco, Dios preparó un pez para que lo tragara. Y como sabemos, en la Biblia no se describe qué pez, pero muchos de nosotros en la actualidad podemos compararlo, ¿verdad?, con una ballena, puesto que es el pez más grande que nosotros conocemos. Pero Dios preparó a este pez. No sabemos si fue una ballena o no, pero fue un pez que Dios preparó para que tragara a Jonás, para darle una lección de vida espiritual que él debía reconocer, de que cuando él hizo un compromiso con Dios para ser su profeta, él estaba haciéndose responsable de obedecer la palabra de su Dios. Y sin embargo, en este momento estaba desobedeciendo, ¿verdad?, a la palabra de su Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Su amor tan grande, su misericordia tan grande, buscó la manera de traerlo otra vez al camino correcto. ¿Y cómo sabemos que Dios logró el objetivo en la vida de Jonás? Si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Jonás, y es algo que a mí me gustaría darle lectura, ya que es algo impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros en la experiencia que llevamos de vida siempre entendemos que cuando tenemos una preocupación, ¿verdad?, una necesidad muy grande, buscamos o nos refugiamos, ¿verdad?, en un ser todopoderoso
que a lo mejor no hemos conocido, pero que sabemos que existe en algún lugar para que nos ayude. Pero nosotros como cristianos, nosotros entendemos que hay un Dios todopoderoso y que nos puede ayudar. Entonces, podemos olvidarnos de Él un año, pero si nosotros tenemos un problema, nos acordamos de Él, ¿verdad? Y pedimos, así como hicieron los tripulantes de este barco y los pasajeros que iban también. Dijo en la palabra de Dios el día de ayer, ¿verdad? Que ellos al ver la manifestación del poder de Dios en este acontecimiento, cuando la tempestad era muy fuerte y cuando Jonás declaró quién era, de dónde venía y en qué Dios creía, eh, pues ellos temieron, dice, y le dijeron, pues invoca a tu Dios, ¿verdad? Ellos ya habían invocado a sus dioses porque eran los dioses que ellos conocían. Pero cuando les dice Jonás, láncenme, es la única forma de la cual ustedes se pueden librar. Aunque ellos, para no llevar un cargo de conciencia de la muerte de un inocente, de un ser humano, aquí entendemos que ellos amaban a sus prójimos, ¿verdad? Ellos dice que trataron de salir del mar a tierra firme, sin embargo no lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión y Dios debía de cumplir su misión. Pues no importara cómo tendría que acomodar la circunstancia, pero él tendría que cumplir su misión en Jonás. No Jonás tendría que cumplir su misión, ¿verdad? Entonces vemos como Dios no permite que ellos salgan a tierra firme. Su única alternativa que tenían era lanzar a Jonás, así que lo hicieron. Y ellos, al ver que cuando lanzaron a Jonás la tempestad se calmó, el mar se aquietó, entonces dice que en ellos entró un temor de tal manera que hicieron votos delante de Dios. ¿Y qué es un voto? Un voto es hacer un compromiso, es hacer un pacto de yo te doy esto, pero líbrame de esto, ¿verdad? Ellos hicieron votos, ellos hicieron compromisos y no solo eso, ellos alabaron al Dios en el cual Jonás creía, porque vieron su poder, vieron cómo sus dioses no respondieron en esa necesidad. Sin embargo, hubo un Dios que sí respondió. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, no abandonó a Jonás. Dios pudo haber dicho, pues sí, no quisiste hacer mi obra, pues te quedas en el mar, ¿verdad? Pudo haberse ahogado, sin embargo Dios no lo permitió. Dios sabía que este testimonio nos iba a ayudar en algún momento determinado en nuestra vida espiritual como creyentes. Entonces, por eso Dios permitió este testimonio para nosotros, ¿verdad? Dios proveyó, y no solo proveyó al pez, sino lo dirigió, ¿verdad? Entonces sabemos que aunque Jonás estaba pasando por una gran, pues, aqueja en su vida física y en su vida espiritual, vemos como Dios no lo abandonó. Su mano poderosa estuvo allí a pesar de que él estaba en un momento de aflicción, en un momento de desesperación, pero no es que Dios lo hubiese abandonado, realmente él se había separado de Dios, él se había separado del mandato que Dios le dio, él tomó un camino opuesto al camino al que había sido llamado, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos analizado que si Jonás hubiese obedecido a la palabra de Dios, se hubiese evitado toda esta experiencia amarga, porque creo que estar dentro del vientre, ¿verdad?, de un animal no es nada grandioso, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Jonás sintió la muerte, sintió que estaba en el Seol, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra.
¿Qué tuvo que pasar para que Jonás comprendiera que el Dios que lo dirigía era todopoderoso? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar toda esta experiencia amarga para que él sintiera la desesperación y entonces se humillara delante de su Creador, ¿verdad? Y él reconoció, dice, que la tierra lo había tragado. Entonces, ¿eso qué significa? Él se sintió muerto en ese momento, se sintió sin esperanza, se sintió en los últimos instantes de su vida y al único que pudo acudir en el vientre de ese gran pez fue a Dios. Dios era el único que lo podía escuchar, ¿verdad? Ni los marineros pudieron, los tripulantes, ¿verdad?, de este barco pudieron salvarlo, sacando el barco a tierra firme, no pudieron. Y eran expertos estos hombres. Solo Dios podía sacarlo. Dios dirigió al pez, dice la palabra de Dios, que a la orilla del mar. ¿Y qué pasó? Lo vomitó. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? Dice las Sagradas Escrituras que 3 días y 3 noches. Y aquí entra un poquito de conflicto cuando hablamos de 3 días y 3 noches, puesto que cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 12, verso 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y vemos que estos 3 días y 3 noches se mencionan repetidas veces en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque estaban ejemplificando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar cuando Él iba a entregar su vida en sacrificio por amor de nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Nosotros no vamos a entrar de lleno en esta parte, ya que no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, vamos a reflexionar un poquito para despejar nuestras dudas por la gracia y la dirección de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros podemos leer sobre 3 días y 3 noches y muchas personas dicen, bueno, si Dios dijo que 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿verdad? Son 3 días literales, son 72 horas. Eso es lo que pasa. Pero nosotros si estudiamos con fe, ¿verdad? Y permitimos que el Espíritu Santo, no vamos a entrar en controversia cuando le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al pueblo judío. Dijo, generación perversa quiere ver señales de mí, mas la única señal que tendrán es la de Jonás. Y entonces muchos dicen, bueno, si Jesús estuvo sepultado 3 días y 3 noches, ¿por qué dicen que murió el viernes y por qué dicen que resucitó el domingo? Esto quiere decir que murió el miércoles, ¿no? Para que se puedan contar las 72 horas. Sin embargo, nosotros si leemos, ¿verdad?, en el libro de Esther y en el libro de Samuel, ¿verdad?, nosotros vamos a comprender que no se trata de 3 días y de cada día con sus 24 horas. Porque si se tratara de cada día con sus 24 horas, entonces, pues cuando la reina Esther hizo su ayuno, ¿verdad? Cuando con Mardoqueo iban a ir a hablar con el rey, cuando la reina Esther hizo su ayuno, ella recibió este mandato, ¿no? Ayunen 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y después presentémonos, ¿verdad? Y dijo la reina Esther, pues vamos a ayunar, ¿verdad? Y después yo me presentaré con el rey, y si perezco, que perezca. Esas fueron las palabras de ella. Y dice, a partir de ese momento fue el acuerdo, ayunar 3 días y 3 noches. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, y al tercer día Esther se presentó delante del rey, ¿verdad? Entonces, nosotros si vamos un poquito a analizar esta parte, entendemos que cuando dice 3 días, no está hablando de que pues fueron 3 días literales de 72 horas de 24 horas cada día para hacer una suma de 72 horas, ¿verdad? Porque entonces hubiese dicho Esther, en el libro de Esther, que es el capítulo 4, versículo 16, y el capítulo 5, versículo 1, si lo gustan buscar ustedes con calma y leerlo. Nosotros aquí podemos tener un claro ejemplo de que no se habla de 3 días con sus 24 horas cada día, ¿verdad? Porque entonces pudo haber dicho aquí la expresión, y en el cuarto día, porque tendrían que pasar 72 horas de ayuno, y en el cuarto día Esther se presentó. No, dice, ayunemos 3 días y 3 noches, y entonces yo me presentaré, ¿verdad?, delante del rey. Y dice la palabra de Dios a continuación, y al tercer día
Esther se presentó delante del rey. Entonces esto no quiere decir que tenemos que tomar en cuenta las 24 horas, ¿verdad? El día en que Jonás fue lanzado se cuenta como el día, no sabemos a qué hora era, pero se cuenta como el primer día. El día en que salió fue el tercer día, no sabemos si era a qué hora era también, si era en la mañana, media tarde, en la tarde, pero fue al tercer día que fue vomitado del pez. Entonces es así como nosotros debemos de entender la palabra de Dios. No debemos de complicarnos en tratar de explicar, ¿verdad?, con nuestra inteligencia o con nuestra sabiduría, ¿verdad? Y desviarnos del motivo principal del cual nuestro Señor Jesucristo pues también usa esta referencia de Jonás para explicarle al pueblo judío, a un pueblo pecador, ¿verdad?, a un pueblo perverso, dice él, de cómo iba a ser su sacrificio y cómo iba a ser su resurrección, en qué tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver que Dios nos revela cómo Él nos puede librar en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida, siempre y cuando nosotros, una vez que hayamos pasado por ese proceso de persecución, de tristeza, de dolor, de lo que haya sido, ¿verdad?, hayamos reflexionado y hayamos entendido el poder del Dios al cual hemos creído, ¿verdad? Entonces, así como hay esta evidencia de los 3 días y las 3 noches, ¿verdad?, nos dice en la lección que en la antigua figura del lenguaje que se indica el tiempo, era necesario, este lenguaje se utilizaba de 3 días y 3 noches como una semejanza del viaje que se hacía a la muerte, ¿no? Entonces es por eso que se usaba esta expresión. Pero como ya les comenté, no debemos de enfocarnos, ¿verdad?, en este detalle, porque este detalle no es quien nos va a salvar. Quien nos va a salvar es nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su sangre vertida en la cruz. Y Él quiere que entendamos que en 3 días sucedieron estas cosas, no importando a qué hora inició el día que se comenzó a contar en este momento, ¿verdad? En el vientre del pez, cuando Jonás sintió esta tribulación, ¿verdad?, esta desesperación, más que nada, no tribulación, esta desesperación de sentir la muerte, estando vivo, estando consciente, porque dice que las algas, las hierbas que nacen en la mar se enredaron en sus cabellos, dice, ¿no? Fue abatido por las olas y luego terminó en el vientre de un pez. Entonces vemos que esta experiencia no fue nada agradable y estuvo allí 3 días, ¿verdad? Entonces, cuando fue vomitado, ¿verdad?, él pues cumplió la misión de nuestro Padre Celestial, pero él tuvo que pasar por esto para reconocer y entender el poder de nuestro Padre Celestial, y que nosotros, cuando tomamos una responsabilidad de Dios, debemos de hacerla y cumplirla conforme a su voluntad y no a la nuestra, ¿verdad? A veces nosotros tomamos una responsabilidad y queremos sacarla adelante conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra inteligencia. Sin embargo, Dios nos llamó a servirle, no nos llamó para que resolvamos nosotros ese servicio, sino que nosotros solamente somos vasijas útiles, ¿verdad? Nosotros solamente somos instrumentos, ¿verdad? Porque Él dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras van a cantar aleluyas y hosanas al Señor. Entonces, Dios solo utiliza al ser humano como instrumento, siempre y cuando nosotros, como somos de libre albedrío, lo permitamos. Jonás lo permitió, y en este caso, como lo permitió y hizo un compromiso con Dios, debía de cumplirlo, debía de asumir esa responsabilidad y a lo que fue llamado, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo toma esta misma referencia, porque entonces esto simbolizó así como que la muerte de Jonás, la muerte al yo de Jonás, para nacer como un nuevo hombre. Sin embargo, nosotros más adelante vamos a estudiar las características y los rasgos humanos muy marcados que tenía este profeta de Dios, ¿verdad? Y que, bueno, aquí la obra la hace Dios a través de nosotros. Entonces, siempre y cuando nosotros se lo permitimos, nosotros ya hablamos de que aunque Él tenga sus rasgos de rebeldía, de desobediencia, de duda, nosotros podemos comprender cómo Dios nos usa para honra y gloria de su nombre, ¿sí? Nosotros debemos comprender que Dios va a usar una cualidad que tengamos nosotros para que otras personas se conviertan. Y Jonás, haciendo toda esta escena de rebeldía, ¿verdad?, convirtió a muchas personas. No él, fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo quien tocó los corazones de estas personas que iban en el barco con él. Jonás, ¿qué hizo? Solo fue honesto y declaró en el nombre del Dios en el cual él creía.
¿verdad? Pero Dios hizo su obra. Entonces nosotros podemos serle útiles a Dios, no importando a veces nuestros rasgos que nos caracterizan como seres humanos débiles, ¿verdad? A la carne, al pecado. Pero eso no es justificación para que nosotros digamos, bueno, yo tengo estas debilidades, así nací, así soy y nunca voy a cambiar. Así como Jonás fue, así soy. No, nosotros no debemos de justificar nuestros pecados. Ya hemos hablado sobre esta parte, ¿verdad? Nosotros debemos de cumplir con el cometido que Dios pues nos ha dejado en nuestras manos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese cometido? De ir y llevar su mensaje. ¿Para qué? Para que otros lo escuchen. Y el amor de Dios es el que debe aflorar en nuestros corazones para llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación, ese mensaje que Dios quiere que se pregone en este momento. No se trata de que nos critiquemos a unos a otros, sino que llevemos el mensaje que Dios realmente desea que su pueblo fiel, que va a guardar esa bendita promesa de su segunda venida, reciba, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que hay situaciones muy interesantes en esta oración que tuvo Jonás. ¿Por qué? Porque él hace una introducción a su petición. Él describe su angustia. Él clama por la ayuda de Dios. Y también él dice cómo confía en el poder de Dios. Él da un informe de cómo Dios actúa en su vida, aún no teniendo todavía el final, ¿verdad?, de esa petición. Si va a ser respondida, si no, él aquí declara cómo su fe es tan grande que ya la está viendo, ¿verdad? Ya está viendo el poder de Dios en su vida. Él hace una promesa, él hace un voto con Dios, él da testificación de la acción salvadora de Dios en esta oración, y entonces nosotros podemos entender que a veces nosotros estamos en esta situación, ¿verdad? Cuando estamos atravesando por una situación muy tremenda en nuestra vida, de tal manera que nos ponga en un estado determinante de solo ir a Dios y pedirle con el corazón y derramarle nuestra alma y decirle cuál es nuestra deficiencia y cuál es nuestra necesidad y que necesitamos que Él nos ayude porque no hay más ser humano ni ser divino que lo haga más que Él. Entonces nosotros podemos comprender que Dios va a tomar acción en nuestra vida y lo va a lograr siempre y cuando nuestra fe sea íntegra, ¿verdad? Entonces es lo que hizo Jonás. Jonás pasó por un momento de desesperación y Jonás acudió a Dios y Jonás tuvo respuesta, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender cómo Dios, a pesar de nuestra desobediencia, cuando nos humillamos, cuando le reconocemos, Él es fiel y justo para responder nuestras peticiones, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cumplir con su voluntad, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos entender cómo Jesús utiliza este testimonio de Jonás. Fue utilizado este testimonio de Jonás por el mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entendemos ahora cuán importante fue este profeta, a pesar de sus debilidades, ¿verdad? Y que esta experiencia que tuvo en el vientre de este pez, pues lo transformaron de alguna manera, no del todo, pero de alguna manera él fue transformado porque él entonces obedeció a la palabra de nuestro Padre Celestial y fue a cumplir el llamado que se le había hecho, ¿verdad? Cuando nos dice que Jehová mismo mandó al pez que vomitara a Jonás, entonces aquí entendemos nuevamente, ¿verdad? Nos reafirma como diciendo, bueno, si un animal que nosotros decimos que es irracional obedece al mandato de Dios, ¿por qué nosotros que somos seres inteligentes, que somos criaturas hechas a la imagen y a semejanza del Dios mismo, del Dios Todopoderoso, ¿por qué no podemos entender o por qué no podemos diferenciar la palabra de Dios cuando nos pide algo, cuando nos solicita obediencia, ¿verdad? Porque un animal es más fácil de que entienda la palabra de Dios que un ser humano inteligente. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay que reflexionar en esta parte porque Dios puede estarnos llamando, ¿verdad? Y a veces nosotros pues no escuchamos su voz porque no estamos en ese punto en el cual nosotros pues estemos prestos a obedecer la voz de Dios. La escuchamos probablemente, pero la confundimos con todas las cosas, todas las preocupaciones, ocupaciones que tengamos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí como Dios fue el que ordenó al gran pez que
vomitara a Jonás a la tierra, y así lo hizo el pez, ¿verdad? Nosotros podemos entender que del mismo modo Cristo ordenó a sus discípulos ir a todo el mundo y predicar su mensaje, así como lo hizo con Jonás, ¿verdad? Y Jonás, después de su aventura que tuvo, después de esta gran epopeya, ¿verdad? Nosotros podemos entender cómo él se humilló y él obedeció a la palabra de Dios y fue a los gentiles y llevó el mensaje que Dios le dio. Pero él no llevó un mensaje de amor, ¿verdad? Él solo dijo, ¿saben qué? Nínive va a ser destruida en 40 días porque Dios así lo ordenó, ¿verdad? Entonces él llegó a ser un misionero con mucho éxito en el Antiguo Testamento, aunque él tenía, ¿verdad?, deficiencias de carácter como ser humano, pero él se humilló delante de Dios cuando fue necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el rescate de Jonás es un testimonio de misericordia, de esa misericordia tan grande de Dios, de ese deseo tan grande de Dios que tiene hacia nosotros de salvarnos, ¿verdad? Su llegada a la orilla testifica que la decisión de Dios de salvar de la muerte, aún a los asirios pecadores, pues es más grande, ¿verdad?, que el pecado que nosotros podamos manifestar, que la desobediencia que nosotros podamos manifestar. Y bien, esta es una reflexión, ¿verdad?, más de esta semana que nos da Dios a través de su santa palabra, de entender la misión que nosotros tenemos y de entender que no importa que nosotros estemos al borde de la muerte, Dios puede salvarnos. Dios puede cumplir su promesa en nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, a servirle, dispuestos a corresponder a esa misericordia, a ese amor, a ese llamado. Dios nos pide hoy que nosotros escuchemos su voz, que atendamos a su voz y que cumplamos con ese ministerio al cual fuimos llamados, de llevar su palabra a los gentiles. Pero antes de llevar su palabra a los gentiles, nosotros debemos de humillarnos delante del Señor para que Él transforme nuestras vidas. ¿Para qué? Para que prediquemos lo que vivimos y vivamos lo que prediquemos, ¿verdad? Entonces, Jonás entendió en este momento que él debía de llevar el mensaje. Mañana, ¿verdad?, vamos a hablar más a profundidad sobre esta parte, así que hoy pues damos por terminado nuestra reflexión en el vientre del gran pez. Y nuestra reflexión de hoy sería, ¿no estaremos nosotros en este momento en el vientre de un gran pez, siendo atormentados, siendo desesperadamente afligidos? Reflexionemos y recordemos que Dios está dispuesto a salvarnos de la muerte en donde quiera que nos encontremos, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos también a corresponder a esa gracia salvadora de nuestro Padre Celestial, a ese amor, a esa misericordia y también a obedecer su palabra, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si ustedes tienen algún pedido de oración, algún comentario o pregunta, pueden visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y con gusto daremos respuesta a cada uno de sus mensajes, ¿verdad? Le agradecemos a Dios y si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga en gran manera en donde quiera que se encuentre.